Esta semana estudiaremos la lección número 11, los capítulos 10 y 11 de Romanos, titulado Los Escogidos. El apóstol Pablo ahora habla de un grupo especial, aquellos que son elegidos, aquellos que son escogidos por el Señor. ¿Quiénes pueden ingresar a este grupo especial? ¿Qué características tienen los elegidos, los escogidos por nuestro Dios? Son temas importantes, tópicos importantes que tomaremos en el estudio de la lección de la escuela sabática. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos una vez más desde la Misión del Oriente Boliviano con el programa Axiomas, un programa semanal que sabemos está llegando a tu hogar por medio de la red Nuevo Tiempo y de las redes sociales. Por eso queremos darte la bienvenida y gracias por compartir con nosotros este tiempo del estudio de la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a dos pastores que nos ayudarán en la comprensión de algunos tópicos. Bienvenido, Pastor Benjamín Becerra. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los participantes en esta programación. También queremos dar la bienvenida al pastor Carlos Horacio Segovia. Bienvenido. Muchas gracias, un privilegio y una alegría compartir este momento. Así es, queridos amigos, pero antes de iniciar el estudio tendremos una palabra de oración. Pastor Carlos, por favor. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra siempre fresca y siempre actual. Queremos, Señor, que nos ilumines para entender tu voluntad que está en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana abarca dos capítulos de Romanos, el 10 y el 11. Si bien se centra más en el 11, nosotros tenemos que ver el capítulo 10 para entender el 11, ¿verdad? Hasta ahora Pablo nos ha ayudado a entender el asunto de la pugna que había entre judíos y gentiles, la ley, no la ley, la gracia y la justificación. Entonces vamos a adentrarnos un poco a la lección de esta semana. ¿De qué nos está hablando la lección cuando quiere decir los escogidos? Pastor Benjamín. Bueno, no hay judío ni griego, ¿no? Y ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. Entonces hay oportunidad. La anterior semana dijimos eso, ¿no? El hecho de que Dios haya escogido a Abraham, Isaac, Jacob, los demás descendientes no estaban rechazados de la salvación. Exactamente. Esa postura bíblica, el apóstol Pablo la deja claramente presentada, ¿no? Que la salvación es abierta para toda la humanidad. Todos podemos acceder a la salvación. Sí, lo dice justamente el versículo 4 del capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo murió por toda la humanidad. Lamentablemente son pocos los que aceptan esa salvación dada por Él y esa gracia que Él nos otorga. Aquí el problema es que algunos de la iglesia de Roma estaban procurando establecer su justicia, la propia misma de ellos, ¿no? La justicia que es por la ley. Ellos estaban deseosos, ansiosos de justificarse por sí mismos. Entonces, ¿cuál era la manifestación de Cristo y la ley? ¿Había un contraste? ¿Se complementan o es uno solo? El parámetro, ¿no?, del universo que en sus leyes, en los principios de la ley de Dios, siempre estuvieron en rigor, en vigencia. Entonces, claramente el trasfondo, el conflicto, muchos trataban de verlo como un fin, un propósito de ganar la salvación. Ese fue el entendido, ¿no? Y el apóstol Pablo trata de mostrarles, explicarles, ejemplificando, ilustrando este hecho de que la ley no es un medio para alcanzar la salvación, sino es Cristo. Y
la ley lo que hace es mostrarnos la necesidad de un Salvador. Es decir, la ley, una vez más aquí, es enfatizado por Pablo para decirnos que nos lleva a Cristo, Pastor Carlos. Sí, Pablo trata de hacerles entender que todos son pecadores y todos necesitan la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Esta gracia nos llega a todos, no según la nacionalidad, el nacimiento o las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, que murió como sustituto de los pecadores en todos los lugares y los tiempos. Los roles pueden cambiar, pero el plan básico de la salvación nunca va a cambiar. Siempre Dios ofreció la salvación para todas las razas y todos los colores. La gracia. ¿Cuál debería ser la elección de la gracia? La elección que cada cristiano, y eso nosotros encontramos en Romanos, el capítulo 11, del 1 al 7. Y la pregunta es, ¿qué doctrina común niega en forma clara e irrevocable este pasaje? ¿Cuál es la elección de la gracia, Pastor Benjamín? Bueno, leyendo allí un poco el pasaje, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y ahí mismo responde, ¿no? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Con esa introducción, él hace la referencia de que la puerta de gracia, a lo largo de la historia, Dios la mantuvo abierta, ¿no? Para la humanidad. Raza, credo, interés social o tal vez alguna diferencia allí que pueda ser grande o pequeña, para todos, así como Él presenta, ¿no? Ha habido la oportunidad. La salvación también está a disposición de todos los que la aceptan, ya sean judíos o gentiles. Para todos por igual es el ofrecimiento. Solo que en el camino se van quedando. Unos van aceptando y otros no. No todos llegan a ser, ¿verdad?, elegidos, o en sí la elección, no todos llegan. Podemos leer Romanos 11, 7 al 10 en relación a esto, por favor, Pastor. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Aquí se está refiriendo a qué. Es una salvación individual, ¿verdad? Y Dios no está rechazando a ningún grupo en masa para la salvación. Pero nunca fue la salvación así tampoco. Claro, pero ahora la salvación también es en forma individual, no en grupo. Sí, así es. Entonces nosotros tenemos que entender acá que hay personas que son elegidas, como dijimos en las lecciones anteriores, a funciones específicas que desempeñan. Eso no significa que si uno no es elegido, no forma parte del pueblo de Dios. La salvación es universal. Ahora, la lección nos habla sobre las ramas naturales en relación a lo que el cristiano debe hacer. Si podemos leer Romanos 11, 11 al 15, Pastor Benjamín. Muy bien, dice, otra vez pregunto, ¿han tropezado los israelitas para quedar caídos? De ninguna manera, pero con su caída vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celo. Y si su caída es para riqueza del mundo y su defección es riqueza para los gentiles, ¿cuánta mayor riqueza traerá su plena restauración? Gentiles, a vosotros hablo, como yo, apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, con la esperanza de provocar a celo a los de mi raza y salvar a alguno de ellos.
¿Cuál es la esperanza que Pablo presenta en este texto? Bueno, allí nos está mostrando justamente el hecho de que la puerta abierta. La salvación gratuita para todos. No importa. No importa de dónde es, sí. de qué pueblo es, de dónde viene y a dónde va. Es para todos. Sí. ¿Acaso, dice aquí, rechazó Dios a su pueblo? Lo que parece ser un rechazo, dice, es solo una situación temporal, porque hubo tiempo en que el pueblo también le daba la espalda a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel le dio la espalda, siempre fue esclavo de otro, esclavo de los países vecinos, le iba mal en las guerras, le iba mal en los cultivos. Cada vez que el pueblo se acercaba a Dios, venía la prosperidad. Así es, queridos amigos, estamos nosotros estudiando lo que Pablo está queriendo decir cuando él siente que estamos escogidos. Ahora, Pablo compara al remanente fiel de Israel con un olivo noble. Nosotros vemos desde el versículo 16 al 24. ¿A qué se está refiriendo Pablo en esta sección, Pastor Benjamín? Bueno, el versículo 17 nos dice: si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Es decir que hay una afirmación allí para quien pueda acceder, ¿no?, al plan de la salvación. Esto va dirigido al plan de la salvación, Pastor Carlos. Claro, el olivo firme, el olivo frondoso, el olivo, ese árbol, se lo compara al pueblo de Israel. Ajá. Y las ramas que están agobiadas, desgajadas, representan a los incrédulos, a personas que querían como injertarse en ese árbol, como ser parte de ese pueblo. Y a un principio como que no eran muy aceptados, como que no eran muy bienvenidos. Pero ahí estaba el árbol, la raíz y el tronco todavía estaba allí y podía dar vida a las ramas que se apeguen. Ahora, en Romanos 11, 25 al 27, Pablo predice grandes acontecimientos. ¿Podemos leer, Pastor Benjamín? Bien, dice: hermanos, para que no presumáis de sabios, quiero que entendáis este misterio. El endurecimiento vino a una parte de Israel, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Aquí está Pablo analizando y debatiendo, ¿no?, con los cristianos de ese entonces que Dios estaba cerca del pueblo. Y aun cuando ellos se extraviaron, Él los seguía llamando. Pero la pregunta es, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? La respuesta es un no. No. Ellos fueron los que se automarginaron. Claro, y la explicación es que la ceguera, es decir, la dureza, es solo en parte y que es solo temporal hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Es decir, la salvación para todos, pero no todos aceptarán. Dejaron su función, ¿no? Ellos habían sido designados para ser un pueblo que ilumine al mundo, y al rechazar a Cristo como nación, ellos dejaron la función que les había sido encomendada. Pero no por eso les quitaba la oportunidad, ¿no?, de la salvación que es en Cristo Jesús. Y hay una frase ahí, Pastor Carlos, que dice la totalidad de los gentiles. ¿Qué significa esto? Que, bueno, la totalidad de los gentiles se refiere a Que el mensaje casi iba a llegar a todos. iba a llegar a todos, solo que no todos serían salvos, porque es como Jesús dice, ¿no? Muchos serán llamados, pero pocos los escogidos, como se titula nuestra lección de esta semana.
De esa manera nosotros podemos decir entonces que la totalidad de los gentiles es a todo el mundo. Esto se va a cumplir cuando sea predicado el evangelio a todas partes. La fe de Israel tiene que ser manifestada, ¿verdad? En todos los ámbitos. Ahora, Dios está preocupado por la salvación de los pecadores. Sí, incluyendo del mismo pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel de la actualidad no acepta a Jesús como su Mesías. Incluso lo rechazó abiertamente en el día que Cristo fue crucificado. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, que aún los propios judíos, que es una raza que en la actualidad no acepta a Cristo, tenemos la esperanza de que sea parte de ese pueblo que da la bienvenida al Señor. Y lo puede ser, eso es lo que Pablo está diciendo. La salvación es a todos los pecadores, a todo el mundo. Y incluso quienes con mayor práctica, ¿no? Habiendo por muchas generaciones seguido los principios de la ley de Dios, el hecho de que lleguen al conocimiento de la gracia de Cristo va a ser una obra maravillosa de poder aplicar fuertemente esa obra de salvación, ¿no? En favor de la humanidad. Claro. Así es, queridos amigos, nosotros estamos estudiando Romanos capítulo 10 y 11, la lección de esta semana que titula la elección que Dios hace de su pueblo, ¿verdad? Los escogidos, cómo Dios nos escoge. En la siguiente parte nosotros estaremos estudiando más acerca de esta lección. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, los escogidos. Dios tuvo desde el principio un plan para la salvación del ser humano. Y eso nosotros podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Estamos estudiando eso en esta semana. Capítulo 10, capítulo 11 de Romanos nos muestra qué es lo que quiere Dios, a quiénes Él escoge. Y por eso estamos aquí con la ayuda de nuestros pastores tratando de adentrarnos un poquito más a este tema apasionante de los escogidos. Pastor Carlos, ¿qué más podemos decir acerca de esta actitud de Dios y del pueblo? Bueno, hay una cita importante que lo aclara bastante. Hay una grandiosa obra que hacer y que debe hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que todos los gentiles serán reunidos, y no solo los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que se convertirán, y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos en todas partes, y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, muchos hombres de ciencia tienen origen judío. Si uno va al almanaque mundial, la mayoría de los premios Nobel en el mundo han sido judíos o descendientes de judíos. Dios le dio a este pueblo una virtud, una luz como a ningún otro. Sin embargo, ellos no aceptaron al Salvador, a Cristo Jesús, porque ellos esperaban algo más que un Salvador que sea humilde y que sea amoroso y que entregue su vida por la humanidad. Ellos esperaban otra cosa. En este caso también el ser escogidos no te da la garantía de ser salvo, porque aquí tiene que ver el sí de las personas, ¿verdad? La libertad, claro, el libre albedrío. Y es lo que estábamos hablando en principio, ¿no? Sí, justamente cada ser humano dotado, ¿no?, con esta facultad, incluyendo el pueblo judío, incluyendo todo gentil, que de paso ese denominativo era para referirse a alguien que no pertenecía, ¿no?, al pueblo. Ahora, aquí en la cita que leyó el pastor Carlos, que está en la lección, nos muestra también del trabajo que tenemos que realizar como escogidos. Esto no tendrá algo que ver con, así como el pueblo de Israel
sentía orgullo de haber sido escogido, no se podrá aplicar a personas de la iglesia que a veces basan su cristianismo en los años que tienen en la iglesia, no en las huellas que han dejado, sino en el tiempo que tienen. Porque una cosa es tener años en la iglesia y otra cosa es dejar huella en la iglesia. Porque el cristianismo debe vivirse a diario, día a día y con el Señor en nuestros corazones, venciendo el mal cada día. Nosotros podemos ver ya casi terminando la lección que Pablo estaba luchando con sus hermanos, no en una lucha en desacuerdo, sino que Pablo estaba triste porque él podía ver que muchos de sus compatriotas no estaban aceptando la verdad del Evangelio. Sin embargo, dice la lección, en medio de todo esto, todavía creía que muchos verían a Jesús como el Mesías. No era fácil, no era sencillo. Y aunque se hace un contraste entre judíos y gentiles, queda clara una cosa, que la misericordia, el amor y la gracia de Dios se derraman sobre las personas, sobre los pecadores. Y desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue salvar a la humanidad y usar a otros seres humanos, incluso a naciones, como instrumentos en sus manos para cumplir la voluntad divina. Y como el otro día escuchamos, ¿no?, en este curso del Pastor Bullón, el método de Cristo, que Dios podría terminar el mundo usando otros factores, pero escogió al ser humano para esta tarea. Ahora, como pueblo de Dios, lo estamos haciendo. Tú, amigo que nos estás escuchando, estás cumpliendo el mandato, porque el mandato es para todos. Jesús quiere salvar a los pecadores. Jesús quiere alcanzar a cada corazón. Y bueno, los instrumentos, ¿no?, los medios, canales allí, precisamente un ser humano, como mencionaba el pastor Carlos, ¿no?, un ser humano con la naturaleza allí del pecado, con las tendencias, ¿no?, del pecado, pero con esa plena disposición de puesto en las manos de Dios, constituirse en un instrumento, ¿no?, para llevar ese mensaje de gracia maravilloso. Ahora, nosotros vivimos en un mundo donde hay prejuicios raciales, culturales. ¿De qué manera el predicar a otros puede romper esos prejuicios? Bueno, Jesús cuando vino a botar por el suelo barreras tecnológicas, barreras sexuales, barreras de razas, y tenemos que imitar a Él, tenemos que entrar sin miedo. Hay, por ejemplo, en este mundo, pocos se acercan a los gitanos, pocos se acercan a los judíos, a los musulmanes. Yo creo que tenemos que prepararnos para ingresar a ese tipo de personas sin ningún temor. Así es, queridos amigos, la salvación mediante la fe en Jesucristo está disponible no solamente para un grupo, es para todos. No importa de dónde uno venga, no importa que uno crea, no importa que el pecado sea mayor, Cristo quiere salvar. Y la salvación significa borrar los pecados, comenzar una nueva vida, porque Él quiere que nosotros seamos sus escogidos, porque Él nos escogió mucho antes de que nosotros naciésemos. Así dice el apóstol Pablo, mostrándonos a un Dios lleno de amor. Por eso estamos dispuestos nosotros a ser parte del pueblo escogido por Dios. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de esta semana. Qué hermoso es saber que somos escogidos, ¿verdad? Y queremos agradecer al pastor Benjamín Becerra por su presencia y apoyo en esta oportunidad. El agradecido, más bien soy yo, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa compartiendo la palabra de Dios. También agradecer al pastor Carlos Segovia. Pastor, gracias. Ha sido un placer haber contribuido en alguna cosita con esta lección y queremos saludar a toda la radioaudiencia de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, queridos amigos. Estamos
aún estudiando el libro de Romanos. Ya falta poco, sí. La siguiente semana estudiaremos el tema vencer con el bien el mal. Hasta la siguiente semana con el programa Axiomas.